En un mundo que parece que está todo mal, ella abre un espacio para reflexionar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hay que hacer? Candenomics. Con gente que sabe, hay que imaginar. Entre todos pensemos otra realidad. Venido, sentate a escuchar en Candenomics. Buenas, estamos en este nuevo ciclo de Candenomics para el 2026 y esta vez nos pusimos internacionales porque vamos a hablar con Manu Levin, que es director de contenidos de Canal Red. Bueno, participas como columnista en La Base y también sos conocido por escribir varios de los discursos de Pablo Iglesias, así que te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir. Te agradezco mucho, muy contento de estar acá contigo y con todos tus compañeros. Hay que decir, te he estado stalkeando en internet buscando información, vi que sos filólogo, que acá sería como un licenciado en letras. Sí. Parecido. Sí, exactamente. O Letras. sea que te obsesiona un poco las palabras, la comunicación, las narrativas, ¿puede ser? Sí, desde siempre me gustó el lenguaje, la literatura. Ahí entré a estudiar filología, que sería letras, sí, lo claro. mismo. Lingüística, literatura, lengua. Y después, bueno, también siempre me interesó la política y ahí tuve una experiencia también en la televisión, siendo guionista. Sí. Y bueno, con todo eso, digamos que me fui orientando hacia lo que hago ahora. Claro, me imagino que varios y varias te van a conocer, pero me gustaría arrancar un poco, ya que venís de la experiencia de Podemos y también de Canal Red, que es como una experiencia, una propuesta militante, activista, transformadora dentro de los medios de comunicación, pensar un poco en una escala general, qué es lo que está pasando en este mundo, en este 2026, en este mundo cada vez más conflictivo, con un ascenso de las extremas derechas, algunos hablan de neofascismos, y con una izquierda que parece que no reacciona o no reacciona a la altura de las circunstancias. Tremenda pregunta. Bueno, yo creo que hay un viento epocal, ¿no?, que va más allá de un país, va más allá de Argentina o de España, y no hay que perder esa perspectiva para no frustrarse, ¿no?, que tiene que ver con el capitalismo en crisis y que, como en otros momentos de la historia, genera un auge de la ultraderecha, que, como te digo, es una tendencia que hay en Europa, que hay en toda América, y una izquierda que, como tú dices, yo creo que todavía, digamos, en términos históricos, sigue siendo la izquierda posterior a la derrota del siglo XX, a la renuncia, digamos, a determinados planteamientos revolucionarios o socialistas. Lo que pasa es que yo creo que ese mundo de los últimos 40, 50 años que dio lugar a esa izquierda tan moderada, tan que asumió el sistema, que asumió las reglas del juego, se está terminando o ya se terminó. Creo que la derecha ya está en otra pantalla, ya pasó de pantalla, y nuestro campo tiene que pasar de pantalla también. ¿Y ese punto de inflexión lo ves en algún momento en particular, como podría ser, pienso, el 2008, que sé que en Europa golpeó de una manera mucho más directa por ahí que en Argentina? Bueno, ahí puede ser que eso sí contribuyó. Para mí, no sé si soy capaz de identificar un punto de inflexión, un día, ¿no? Pero sí creo que hay una crisis de todo nuestro sistema democrático, liberal, occidental, también porque está siendo derrotado en su confrontación con China, básicamente, claro, ¿no? Entonces, creo que, digamos que Estados Unidos empezó a perder en la globalización y se terminó la globalización. Ahora estamos como en una desglobalización y en una nueva doctrina Monroe por parte de Estados Unidos que, digamos, intenta fortalecer las cadenas con las que domina a su área de influencia, lo que ellos llaman su patio trasero, ¿no? Europa, América, y que estamos en ese proceso y, bueno, con un Estados Unidos en declive que, digamos, que no va a ceder pacíficamente su hegemonía, y con un mundo que, en ese sentido, vamos a ver a dónde llega, pero que va de alguna manera hacia una guerra, ¿no? Es fuerte esa declaración. A su vez, bueno, por un lado, todo el avance discursivo de documentos de esta doctrina Monroe 2.0, pero también en lo concreto material, relaciones comerciales, pienso desde América Latina, que se fortalecen y profundizan con China, incluso en el marco de una Argentina completamente alineada con Trump, pero que cada vez le pasa más dólares a China en ese comercio
internacional. Sí, o sea, no es que se acaban por completo las relaciones con China y eso no va a pasar, al contrario, lo que está pasando y un síntoma de esa declinación de la hegemonía estadounidense es que China se convirtió en el principal socio comercial de muchísimos países del mundo. Pero bueno, hace poco, en una de las reuniones que hubo entre Trump y Milei, Trump dijo ante todas las cámaras que Argentina sí podía hacer algunos negocios con China, pero nada en lo militar, por ejemplo, y si no, él dijo, y si no, nos vamos a enojar mucho, o algo así, ¿no? Claro. Digamos que ellos, y lo publicaron en su documento de seguridad nacional, claramente, cuál es su agenda, que pasa, sí, por cortar en la medida de lo posible los lazos de lo que ellos consideran sus países de su esfera de influencia con China y con Rusia también. En Europa toda la guerra en Ucrania tiene que ver con eso, ¿no? Hay una metáfora de eso, algo que sucedió, que fue la voladura del Nord Stream. El Nord Stream era un gasoducto que unía Rusia con Alemania. Alemania durante muchos años dependía su industria del gas barato que venía de Rusia y alguien, entre comillas, voló ese gasoducto. Sí. Además, los alemanes no dijeron nada porque hay, digamos, una situación de humillación total y ya de sumisión de Europa a Estados Unidos, como si fuera una provincia imperial, y eso, bueno, te indica que la agenda de Estados Unidos es cortar las relaciones entre Europa y Rusia, entre Europa y China, por hablar de Europa, ¿no? Y subyugarlo más a sus propios intereses. Ahora Europa compra el gas el triple de caro a Trump. Sí, y a su vez muchos países europeos destinando más presupuesto a guerra y a una guerra donde temen a Putin, no es que temen a Estados Unidos. Claro, todo el discurso, la propaganda de guerra en Europa, que es tremenda. En Europa ahora las tapas de los diarios del País, por ejemplo, que además sus propietarios también son propietarios de Indra, que es una gran armamentística española, y por eso también tienen intereses directos en la guerra y en la militarización, en el gasto militar. Es una propaganda que dice que Putin va a invadir toda Europa, que va a desfilar por los Pirineos, que va a desfilar por, no sé, por Finisterre en España. Es absurdo, ¿no? Pero con esa propaganda van justificando bueno, lo que ya es el mayor gasto militar de la historia en España, por ejemplo, una remilitarización de Alemania, una carrera militar que nunca acaba bien en la historia. Hay que aprender de la historia y parte de esa propaganda dice que hay que militarizarse para vivir más seguros y para vivir en paz, pero en realidad la historia enseña lo contrario, que eso conduce a una guerra. Y no solo es con Rusia, es con China también, porque los documentos de la OTAN señalaron a China como el gran rival sistémico, amenaza sistémica, algo así le llamaron. ¿Y cómo crees que lo toma eso? ¿O cómo lo ves por ahí en tus entornos más cercanos? ¿Cómo toman esa militarización, esa posibilidad de una guerra tan latente en una Europa que atravesó 2 guerras mundiales y que quedaron traumas intergeneracionales, diría? Sí. No sé, yo creo que la gente no se lo termina de creer, o sea, como que no termina, sobre todo en los países más lejanos de Rusia, digamos, en España, por ejemplo, es como algo medio ajeno. Sí, si te vas a Polonia, Rumanía, República Checa, se ve de otra manera, los bálticos, ahí sí que hay más sentimiento, me parece, como de que es posible que haya una guerra. En el sur de Europa y en España un poco menos, pero también por eso hay tanta intensidad de la propaganda, porque hace falta, digamos, sacar a la gente de esa idea de que ya no iba a haber más guerras en Europa y de que eso, bueno, el fin de la historia, todo eso, ¿no? Y bueno, digamos, meter un miedo y una paranoia en la población que justifique todo lo que se va a recortar y ajustar para pagar el gasto militar, que tiene que llegar al 5% del PIB por exigencia de Trump. Tremendo eso. Tremendo, además que en esta época, que siento que sí pasó con otras guerras, no pareciera trabajarse una opción de paz. Y no digo una opción de paz como algo ingenuo o naif de, bueno, hippie sin ningún materialismo, sino una opción de paz en términos de por qué vamos a enfrentar nuevamente a clase trabajadora contra clase trabajadora. Claro, sí, en una guerra de las élites, completamente. Nosotros, de hecho, en la base, en Canal Red, hemos agarrado mucho esa línea de defender que Europa debería tener relaciones pacíficas con Rusia y debería defender su propio interés y su propia soberanía, no subyugarse a una agenda estadounidense que no es del interés de los europeos y que nos conduce a una guerra que no le interesa a nadie y desde luego no a los pueblos y a los trabajadores, pero hay
macartismo tan grande, digamos, que simplemente esa posición es tachada de colaboracionismo, de putinismo, Claro. ¿no? Cuando, en fin, nosotros, y lo hemos dicho mucho, ¿no? Lo que pensamos de Putin y de ese gobierno y de lo que representa, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Pero nosotros pensamos que bueno, no hay que ir a una guerra con Rusia de ninguna manera, ¿no? Claro, sí, es que parece como una época muy adversa a las situaciones complejas, ¿no? A que uno puede estar en contra de la guerra y eso no implica que estás a favor del contrincante con el que te quieren poner. Claro. Eso pasa muchísimo, pienso en América Latina en el caso de Venezuela, ¿no? Con esta amenaza constante de una invasión territorial de Estados Unidos, con Estados Unidos ya directamente pirateando buques petroleros y el lema general es como, bueno, Maduro medio que se la veía venir. Sí, bueno, yo creo que ahí hay que darnos cuenta de que todo ese discurso y esa demonización que se hizo de Venezuela y de Maduro fue simplemente preparar el terreno para lo que se viene ahora. Fue una operación, pienso, de opinión pública mundial y una operación mediática para justificar un hipotético agresión militar o invasión o de lo que sea, que vamos a ver qué fórmula adopta, porque algo van a hacer, ¿no? Porque nadie pone la mitad del ejército en el Caribe para darse la vuelta. Pero pienso que todo eso tuvo que ver con preparar el terreno para lo que ahora se va a hacer y que hay que hacer una autocrítica quizá y darnos cuenta si no nos sumamos a eso desde nuestro propio campo en algún momento. Es difícil eso, ¿no? Porque por un lado es como hay críticas para hacer al gobierno de Maduro, a la trayectoria que ha tenido Venezuela. Para mí un foco muy importante tiene que ver con la crisis migratoria, con la cantidad de personas que se fueron de ese país en condiciones muy adversas. Entonces hay ahí una crítica para hacer, o sea, no caer en la obsecuencia de no ver todo eso, pero a la vez no darle alimento a tu enemigo en términos de allanarle el camino de una intervención militar de Estados Unidos en América Latina. Sí, totalmente. O sea, siempre hay lugar para la crítica y desde luego que lo hay. Lo que pasa es que yo creo que también por la dinámica que describíamos y el mundo en el que estamos, donde la derecha te reivindica a Netanyahu, te reivindica a Trump, en España te reivindica a Franco, en Chile te reivindica a Pinochet y gana un tipo que es pinochetista y que es hijo de un nazi alemán que se fue a Chile. No sé, pienso que ellos van con todo y que no tienen ningún problema en reivindicar auténticas barbaridades, no sé cómo decir, y que sin embargo, bueno, desde nuestro campo a veces se cae en una posición que también es cómoda en algún sentido, que es como, bueno, ni esto, ni lo otro, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Sí, y pienso que eso quizá nos sirve para enfrentar lo que hay del otro lado y lo que se nos viene, y que hay que a veces tomar partido también, entender cuál es el mundo en el que estamos y bueno, y ser capaz también de plantar cara y como digo, de tomar partido y de posicionarse sin que eso signifique que deje de haber lugar para la crítica o que deje de haber lugar para discutir cosas, pero sin perder de vista lo que te digo, ¿no? Que lo que tenemos enfrente van con absolutamente todo. A veces pareciera que no tenemos tantos instrumentos o herramientas para hacer críticas más internas, ¿no? Como elaborar las críticas también y que no sea simplemente una crítica en una red social que después se viraliza. Sí. Como coincido que es un problema porque, por ejemplo, esas críticas o esas reflexiones pues quizá deberían tener lugar en espacios más, no sé si decir internos, no internos, o sea, se puede hacer en la esfera pública y todo, pero quizás sí, la falta de esos espacios te hace caer en los marcos mentales al final que te pone el adversario, te hace discutir de lo que ellos quieren o adoptar la posición que ellos quieren, y con el caso de Venezuela, por ejemplo, me parece claro, y yo sí pienso que se cometió un error al sumarse a un coro mundial de demonización y de criminalización de ese proceso político, porque además si entramos a hablar de las razones, no sé, por las que, por ejemplo, hay mucha gente que se fue de Venezuela o las razones de la crisis económica que vive Venezuela, pues de nuevo hay que hablar del bloqueo, de las sanciones, de la guerra económica a la que se ha sometido a ese país, y eso no se puede obviar, por mucho que suene cansino, que suene, pero porque dura muchos años. Claro, sí. Te quiero llevar un poco a Argentina. No sé si la gente lo sabe o no. Vos sos hijo de argentinos, argentino y argentina, exiliados en España por la última dictadura cívico-militar, así que es un país que seguís bastante.
Sí, sí, sí. Vengo mucho, intento venir cada tanto a ver a mi familia. Tengo mis abuelos todavía, por suerte. Tengo aquí mi tía, mi primos, sobrinos. Soy argentino, tengo DNI. Me ¿Te siento muy, autopercibís argentino? me siento muy conectado con Argentina. Viví acá una temporada. Voy a votar, no sé. Bueno, Claro. sí, digamos que soy español. Un español un poco desarraigado o un argentino hijo de la emigración y del exilio, sí. Claro, del exilio sobre todo. Yo te lo dije antes, pero hay una frase muy linda para mí en Argentina que es: el argentino nace donde quiere, que se hizo muy conocida en el Mundial. Había todo un furor por Argentina en Bangladesh. En Bangladesh, sí. Y en Twitter era como: argentino nace donde quiere, como Claro. chicos son parte de este país hermoso. Bueno, en el caso de tu generación, nació con padres en el exilio, es donde quiere y donde puede. Sí, sí, sí. Además, cuando está esa variable también del exilio, y que de alguna manera a la familia de mi papá fue, ¿no? Que la echaron de este país, digamos, de Córdoba, y mi papá es cordobés, como que de alguna manera refuerza, o a mí así me pasa, no sé, los vínculos. Me siento muy hijo de la historia política argentina. Claro. Mi tío fue uno de los 30.000 víctimas del terrorismo de Estado en Argentina, y cuando yo vengo aquí de alguna manera me sale algo que igual no es fácil de explicar, pero es como: a mí no me van a echar nunca más de este país. No sé, Claro. no sé si me Sí, explico. se entiende, se entiende. ¿Y cómo te tomó entonces este cambio en la política argentina, esta irrupción de Javier Milei? ¿Lo venías siguiendo de antes o Sí. te apareció en 2021 en sus primeras elecciones? Bueno, sí lo ubicaba, lo venía siguiendo un poco. Yo, como mucha otra gente, en ese momento 2021 me parecía, no sé, no veía que fuera a ganar Milei. En 2023 ya lo veía de otra manera, también por lo que había sucedido en otros países, ¿no? En Estados Unidos, pero Claro. también en Italia, en lo que está pasando en España. Sí me pareció que Milei formaba parte de ese mismo viento histórico, de ese mismo estilo de la nueva derecha y todo. La última vez que estuve fue justamente en el 23, en agosto, cuando Milei ganó la PASO. Ahí ya se veía que Milei iba Fuertes meses esos. Sí, sí, tremendo. Tremendo. El dólar, bueno, como subía todo, la Sí. inflación. No, la situación es verdad, era una mala situación, ¿no? También eso obviamente contribuyó a lo que pasó, pero bueno, lo viví con mucha rabia, con mucha tristeza también por el componente que tuvo discursivo contra, de revisionismo histórico, ¿no? Y toda esa violencia verbal contra los movimientos de derechos humanos, el negacionismo de la dictadura. Bueno, quienes somos hijos de eso de alguna manera, obviamente, o hablo por mí, bueno, pues viví con mucha rabia todo ese movimiento y todo ese discurso especialmente. Sí, hay algo en Milei que por ahí me parece que tiene el componente más extraño en esta vuelta de la extrema derecha, que es la falta de nacionalismo, ¿no? Si uno ve en Bolsonaro tiene, no solo es nacionalista, sino que quienes lo siguen y lo apoyan son parte de un movimiento nacionalista. Trump, ni hablar. Sí. Bueno, Vox en España también, Sí. Meloni en Italia. Digo, hay algo ahí donde él no tiene un gramo de nacionalista. De hecho, tiene un cuadro, una foto de Margaret Thatcher en su despacho, Tremendo. con la historia que tiene Argentina con Gran Bretaña y con Margaret Thatcher en particular. ¿Por qué crees que se da esta situación? No sé, o sea, por un lado creo que en realidad a nivel de los intereses que defiende Milei tiene sentido, ¿no? Y Claro. tiene sentido en general en las derechas latinoamericanas, así que son bien cipayas, ¿no? Y que al final gobiernan para capitales que no son ni tienen una agenda patriótica ni nacional, ¿no? Sino que son más bien capitales extranjeros y especialmente estadounidenses. Entonces, por ahí hace sentido. Y aunque, bueno, hay en otros lugares donde sí hay al menos un disfraz o un discurso más patriótico. En el caso de Argentina, llama la atención efectivamente ese tipo de posicionamientos, ¿no? De Milei, porque Argentina es un país, no sé, donde sí hay creo, una identidad fuerte nacional, Sí. un patriotismo. Pero bueno, supongo que eso... Sin ir más allá, veníamos del 2022 ganar la Copa del Mundo, Claro. un nacionalismo exacerbado, te diría, Completamente. en relación a la simbología argentina y el ser argentino. Sí, bueno, supongo que de alguna manera hubo otras cosas que se sobrepusieron a eso, como palancas de conducta política, Claro. y que, aunque la gente que votó a Milei, obvio que siga siendo
sintiéndose, no sé, argentina y sintiendo que hay que defender el país frente a otros intereses y todo, pero en un momento dado se pusieron por delante otro tipo de sentimientos, de valores y de necesidades que Milei logró primar y logró poner por delante de lo otro. Sí, sobre todo con un discurso muy, muy atravesado por la motosierra a la casta política. Sé que está familiarizado con el concepto de casta política, porque es parte de esas victorias de Podemos. De Podemos en España, digo, tratando de visibilizar esta casta que existe en la política, digo, que existe en la política de nuestros países y que obviamente que Milei en estos 2 años de gestión se unió a la casta, trabajó con la casta, está en alianza con la casta, pero bueno, que es un concepto muy poderoso. El tema es que se puede usar desde cualquier lugar. Sí, para mí el hecho de que ellos hayan agarrado ese concepto y que de alguna manera se haya dado la vuelta muchas cosas en la política en los últimos 10 o 15 años, o lo que pasó con esa palabra es un síntoma, mejor dicho, de algo más amplio que pasó en los últimos años, y es que la ultraderecha, más allá de Argentina, insisto, logró aparecer como la fuerza que impugna lo existente. Ellos, de alguna manera, plantearon que el mundo en el que vivimos es el mundo del consenso progre, un mundo comunista, como dicen incluso, ¿no? Que es ridículo, pero así el mundo woke, todo esto, ¿no? Y que ellos de alguna manera son los que vienen a transformar la realidad, invirtieron los papeles. Creo que los progresismos también contribuyeron a eso, se metieron en una posición muy conservadora, llamando a defender la democracia, a defender los procedimientos, en definitiva a defender lo existente, a defender un sistema que nunca fue el nuestro y que no nos damos cuenta quizá todavía del todo, pero creo que sí va a pasar por una cuestión histórica, lo que explicaba antes, pero que no nos terminamos de dar cuenta de que estamos en otro momento, de que eso ya está muriendo y de que quizá no tiene tanto sentido aferrarse a las ruinas de un sistema que nunca fue el nuestro en realidad. Y bueno, mientras estemos ahí en una posición así tan conservadora, de defender lo público, de defender, que tiene sentido, ¿no? Porque son las conquistas de nuestras madres, de nuestras abuelas, pero le regalamos en algún sentido a ellos la posición de la rebeldía, de quienes vienen a transformar la realidad, y juegan ellos bien con eso. Milei al final era un tipo que decía que iba a poner una bomba en el Banco Central, que iba a cambiar radicalmente la situación en Argentina. Yo creo que eso sedujo a mucha gente que no tiene un compromiso ideológico con la ultraderecha, sino que fue un voto más popular, sí, por el cambio, por una pulsión de que cambiaran las cosas, y parecía que de alguna manera este loco era el único que las podía cambiar, y eso es un problema que tenemos más allá de Argentina, también pasa en España, también pasa en muchos otros lugares, y que es un grave problema. Yo creo que es el problema. Sí. Pareciera como en el 2023 algunos decían, bueno, es tiempo para un loco. Como todos identificaban que era un loco, que era una persona muy, muy salida de los manuales de la política tradicional. Además estaba en competencia con Sergio Massa, que era como... Claro. Formaba un político tradicional de carrera, con la familia perfecta, con la sonrisa, con la campaña, con el apoyo de cada organización. Sacó un comunicado apoyando a Sergio Massa. Digo, yo me sumé también, ¿eh? No. Sí, yo lo fui a votar. El peor voto de mi vida fue ir a votar a Sergio Massa. Sí, yo también. No, yo voté a Scioli en la batalla anterior, así que diría que ese es peor, incluso que el de Massa. Es verdad. Pero bueno, sapos que me he tragado gracias a mi querido peronismo. Pero bueno, digo, era tiempo para un loco, era una frase que tenía sentido también, ¿no? En una Argentina con un 200% de inflación, y más allá de los problemas particulares de la Argentina, creo que hay un problema más sistémico que tiene que ver con una economía que no da respuesta, y no da respuesta en el sentido de que nosotros, nuestra generación, va a tener condiciones de vida peores que nuestros padres, probablemente nunca pueda acceder a una vivienda propia, el trabajo ya no se piensa como un trabajo, sino que tenés que navegar entre 3 o 4 trabajos, entonces es una vida mucho más precaria. Y en algún punto entiendo a la gente que dice, bueno, todo lo que vino hasta acá no me sirvió, voy a votar al loco. Claro, bueno, y sigue siendo tiempo para un loco, pero necesitamos a nuestro propio loco también.
Y es parte de lo que te decía antes. Al final, las izquierdas o los progresismos, porque en Argentina la palabra izquierda tiene como un poco otro sentido más restringido que en Europa, de alguna manera entendieron que para armar una mayoría tenían que presentar candidatos moderados, candidatos que miraran al centro. Ahora, el otro día hablaba con un amigo acá que me decía, no, el peronismo tiene que volver a girar al centro, a la derecha para ganar. Y yo decía, uy, no, otra de lo mismo, ¿no? Para mí eso es parte del error y es mentira. Es mentira que para armar una mayoría haya que ir por ahí. Después te aparece un loco con una motosierra que dice que va a poner una bomba en el Banco Central gritando y gana una mayoría aplastante, ¿no? Claro. Es mentira que el centro, lo que se ha llamado el centro en la politología, y apelar a ese espacio que no existe a nivel ideológico, porque el centro no es una ideología, la moderación no es una ideología, sino que lo que hay, en mi opinión, en las mentes de las personas son ideas de izquierda y de derecha que chocan, que se contradicen dentro de nuestras mentes, y se trata de activar unas y desactivar otras, ¿no? Esa es para mí la virtud en la comunicación política, y no apelar a una especie de ideología centrista que no existe. Bueno, yo creo que tenemos que tomar nota de eso y dejarnos de engañarnos, ¿no? Con esa idea falsa de que para poder construir una mayoría política hay que poner un candidato centrista, un candidato moderado. Y eso, bueno, perdón que me extiendo un poco, pero no, está perfecto. Con lo que decías de la economía, de nuevo, o sea, la izquierda lleva 40 años discutiendo en el marco mental del enemigo, ¿no? Digamos, discutiendo adentro de la lógica de este sistema. Y en realidad ahí siempre vamos a perder, porque el capitalismo funciona como dicen ellos. Ellos tienen razón. Lo que claro. Dice Milei, lo que dicen ellos sobre liberar la fuerza económica, sobre que la economía funcione, circule, todo eso tiene sentido y en cierto modo es verdad en este sistema, porque el capitalismo funciona como dicen ellos. Bueno, yo pienso que hay que salir de ese marco y de poner matices o de intentar, poner parches que de alguna manera hacen mal funcionar el capitalismo, y eso la gente lo percibe, la gente de abajo lo percibe, y volver a plantear otro sistema posible, otro mundo posible, abandonando, insisto, la idea de que si uno plantea eso va a quedar en minoría. Yo creo que no es así, y ahí sí se podría hablar de qué lenguaje hace falta para plantear eso. Quizá no es el mismo lenguaje del siglo XX, quizá no, seguro que no. Claro. Hace falta un nuevo lenguaje, pero sí una nueva radicalidad también para plantear otro sistema posible. Mientras estemos discutiendo adentro de la lógica de pienso que vamos a perder, y que cuando ellos vienen con un planteamiento además tan auténtico, porque Milei es un tipo auténtico, ¿no? De alguna manera, no es de cartón. Massa también, era, ¿no? Muy de cartón. Milei es un tipo humano. Es humano, es contradictorio también, y es mucho más pillo de lo que creemos. O sea, yo no dudo de que es loco, pero también le reconozco el pragmatismo. Él cuando hizo el discurso del año pasado en Davos en 2025, enero de 2025, y hace toda esta propaganda antifeminista y un discurso abiertamente homofóbico, donde dice que los homosexuales son pedófilos, y hay un gran rechazo en la Argentina, una marcha multitudinaria, y yo sé por buena fuente que él iba a repetir ese discurso en el Congreso y no pudo repetir ese discurso en el Congreso y nunca más habló del tema. Entonces hay ciertas cosas que decís, bueno, no es un loco que no tiene idea que le garpa y que no le garpa políticamente, sino que él se acomoda también a las situaciones, y dijo que iba a prender fuego al Banco Central y mantiene las regulaciones cambiarias, y el Banco Central está más fuerte que nunca. Sí, que eso en realidad va a ser así con muchas otras cosas, porque Milei no viene a cambiar nada. Milei viene a profundizar en el capitalismo más salvaje y a defender los intereses de los de arriba, ¿no? De los de abajo. Y por lo tanto todo ese discurso tan atractivo en un punto, ¿no? que hizo, porque realmente, o sea, entre un tipo de cartón como era Sergio Massa y un tipo que es humano, que llora, se ríe, se emociona, grita, dice cosas, no sé, en cierto modo daban ganas de votarlo a él, ¿no? Si uno entiende realmente lo que estaba diciendo y que iba a privatizar todo, iba a vender todo porque tiene una cierta cultura política, no, pero si no la tiene, es un poco más, atractivo. Si tenés 20 años y no estás particularmente formado ni interesado, decís, bueno, yo estoy para prender fuego al Banco Central, obvio, la verdad. Si yo tengo 20 años, en principio sí. Y estos me dicen, no, hay que defender la democracia, no sé qué, y el otro me dice que voy a poner una bomba en el banco.
me atrae más lo segundo, claro, obvio. Yo entiendo eso, pero también cuando ya tenemos a los locos, pienso en el caso de España, ¿no? Con Vox, que es un movimiento abiertamente neonazi, digo, no se oculta en esa ideología. Bueno, también aparece esa necesidad, o por lo menos esa cosa de defensa, de decir, bueno, hay que hacer un cerco ahí sanitario para que no pase este neofascismo, estos locos. Claro. Lo que pasa es que hay que ver cómo se hace eso, ¿no? Por ejemplo, en España hay un juego en las fiestas populares, yo creo que acá también en muchos lugares, ¿no? Que es la sogatira, se llama, ¿no? Es el juego de la soga. 2 grupos tiran de una soga, cada uno para un lado, y en el medio hay un pañuelo, y quien lleve el pañuelo para su lado gana, ¿no? Bueno, eso para mí es una metáfora de la política también, porque si los que están tirando para la derecha, Vox en este caso, hablando de España, tiran mucho más fuerte de los que tiran para la izquierda, el pañuelo se va a mover para la derecha, ¿no? Todo se va a mover a la derecha, el cuerpo social se va a mover para la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que para simplemente mantener el statu quo, para mantener lo existente y que no llegue esta ola neofascista, ¿qué hay que hacer? Para mí hay que tirar de la soga hacia la izquierda, fuerte, al menos tan fuerte como ellos, ¿no? Simplemente para que las cosas no se muevan, digamos, para mantener el statu quo. No agarrar el pañuelo, ¿me explico? Entonces, esa lógica según la cual, sí, hay que ir, además, en una dinámica que si uno la pone en el eje tiempo, cada vez estamos más y más y más y más a la derecha. El planteamiento según el cual no hay que defender lo existente, hay que moderarse, hay que intentar construir unos marcos muy amplios y muy al final indefinidos, ¿no? frente a un movimiento que hay enfrente que es radical y que tira para la derecha con todo. Eso pienso que cada vez nos lleva más y más y más hacia sus posiciones y que dentro de 10 años no sé dónde vamos a estar. Claro. Pienso que el ejercicio es el contrario, que hay que poner pie en pared y hay que tirar para la izquierda, y tiene que haber espacios o voces que, aunque sean minoritarias hoy, abran un poco la cancha hacia ese lado, o si no, nos arrastran con la soga hasta no se sabe dónde. Está claro que vos estás para la radicalización. Sí, estoy para eso, con un nuevo lenguaje, insisto, creo. Sí. Y creo que esa fue una aportación del 15M interesante, de los indignados que se conoció aquí, o de Occupy en Estados Unidos, esos movimientos que hubo en 2011, o de las primaveras árabes incluso, ¿no? También en ese mismo contexto. También para ver cómo ha cambiado en los últimos 10-15 años la dinámica, porque a principios de esa década parecía que, no sé, que podían cambiar cosas en otro sentido y después se dio todo vuelta. Sí. Una aportación de todos esos movimientos fue un nuevo lenguaje, ¿no? Por ejemplo, pienso en Occupy en Estados Unidos, hubo un lema que era somos el 99%. We are 99%. No somos el proletariado, quizá. Claro. Es simplemente una manera de cambiar ciertas palabras que pueden estar derrotadas por la historia, por otras, pero que de repente tienen una eficacia comunicativa mucho más poderosa para decir lo mismo en el fondo, ¿no? Claro. La casta también, en cierto modo, es un nuevo término para definir a la oligarquía, para definir a los de arriba, ¿no? En España funcionó muy bien en su momento, o hablar de los de arriba y de los de abajo. Es decir, hacer un ejercicio un poco creativo en el lenguaje para poder volver a plantear cosas radicales, como tú dices, pero que no suenen a algo viejo, ¿no? Sí, algo viejo y algo que también en algún punto lo doloroso por ahí es el fracaso de esas experiencias. No sé si el fracaso absoluto, porque yo no diría que las experiencias de revoluciones fueron fracasos, porque en muchos casos fueron muy de vanguardia, ¿no? Pienso en la revolución de octubre, sobre todo en términos de derechos para las mujeres, por el aborto y demás, pero que después se pasaron a experiencias muy conservadoras, a experiencias que, bueno, terminaron fracasando. Si se quiere, algunos ponen el punto de inflexión que yo había puesto en 2008 en la caída del muro de Berlín, ¿no? Sí. Entonces, claro, como, bueno, hay algo ahí asociado a un modelo que ya se intentó y que no logró dar respuesta. Sí, pero yo ahí de nuevo pienso que estamos en otro momento. O sea, que ese mundo que nosotros vivimos, ¿no? Más o menos creo que somos de la misma generación. Yo nací en el 89, justo cuando cayó el muro de Berlín, y bueno, y crecí en un mundo que era el de la globalización del capitalismo, el fin de la historia, la victoria global de Estados Unidos, su hegemonía cultural, económica, militar. Bueno, creo que ese mundo se está rompiendo, y se está rompiendo por el centro,
no ya por las periferias, sino por el centro, Estados Unidos, Europa, América, y que hay que saber leer también ese momento y mirar con perspectiva, ¿no? Y no pensar que seguimos en el mismo momento cuando teníamos 10 o 20 años, claro, donde sí, efectivamente, veníamos de esa derrota del siglo XX, veníamos de esa victoria de ellos a todos los niveles y donde todo el mundo entendía y las propias izquierdas entendieron, o gran parte de ellas, siempre hubo una parte que se mantuvo, ¿no?, en los mismos planteamientos, pero una gran parte de ellas entendió que, bueno, que había determinados planteamientos que ya no iban más o que no tenían visos de ser mayoritarios en ese momento, pero pienso que ahora todo eso se está rompiendo, sí, y que ya estamos en una disputa por el mundo que va a venir después. Entonces eso se terminó. Sí, el mundo que va a venir, por lo menos a mí me genera mucha incertidumbre, porque me es difícil ubicar un mundo donde pareciera tender más a una multipolaridad o a una bipolaridad, que no es algo que yo he conocido en mi vida, sino que yo tampoco he estudiado, ¿viste? Como estamos acostumbrados a una hegemonía que va pasando de un país occidental a otro, entonces es medio difícil pensar cómo se reestructuran las relaciones geopolíticas y cómo se reestructura, pienso desde un país latinoamericano, pero también para Europa, bueno, cómo se reestructuran esos vínculos. Sí. No, sí, obvio, y creo que nadie tiene la bola de cristal y que vamos a ver qué pasa, ¿no? En un mundo que desde Europa se ve claramente que va hacia una guerra o hacia, no sabe, a ver cómo termina o cómo culmina esa dinámica, o si cambia, ojalá que cambie, ¿no? Pero que hay una confrontación creciente geopolítica que antes no existía, ¿no? Y que va a determinar muchas cosas, seguro, que todavía no somos capaces de entender, pero para mí el punto es, bueno, asumir que estamos en esa nueva disputa, sí, y asumir que se terminó el mundo anterior donde crecimos y que se terminaron, digamos, las condiciones históricas que dieron lugar a esa, digamos, izquierda socialdemócrata moderada que asumió que tenía que jugar adentro de toda la lógica bueno, de la victoria de sus adversarios, y que ese mundo se está terminando y que entonces eso nos convoca a... bueno, a renovar un poco, a salir de una posición cómoda intelectualmente, políticamente, y a hacer ese ejercicio también creativo a nivel de lenguaje, a nivel de análisis y a muchos niveles, y bueno, y volver a hacer un planteamiento que sea atractivo y que sea poderoso y libidinal para, claro, por ejemplo, pensando en la gente joven, ¿no? Volviendo a eso. Yo pienso, no sé, en mi hermana pequeña, o pienso en la gente que tiene 20 años, y me parece que muchas de las cosas que decimos no van a ningún lado, o sea, que no son interesantes para, claro, alguien joven que aspira, no sé, a cambiar las cosas en algún sentido, ¿no? Y que hay ganas de cambiar las cosas, porque muchas veces se dice, bueno, a la juventud, claro, ya no le interesa, digamos, ningún contenido que tenga que ver con política, no le interesa la política en términos generales, y yo creo todo lo contrario, que hay una politización creciente de la juventud, con una brecha de género muy marcada, donde las mujeres tienden más hacia el progresismo, las izquierdas. Yo creo que la capilaridad del feminismo tuvo mucho que ver, y muchos varones que por ahí en una reacción ante eso, bueno, se vuelven en movimientos más conservadores. Sí. Básicamente le echan la culpa a las mujeres y otras minorías de sus malestares del sistema, pero bueno, es efectivo. Claro, sí, bueno, la ultraderecha siempre hace ese ejercicio que es señalar como el enemigo al que tenés de abajo. Más cerca. Sí, a tu vecino, al inmigrante, al pobre. Claro. ¿No? Y generar una guerra del penúltimo contra el último, ¿no? Sí, yo no quiero ser mala con esto, pero me cuesta mucho entender cómo un varón le puede echar la culpa a una mujer de que él no gane lo suficiente para mantener un grupo familiar, de que él no sea el varón proveedor del siglo XX, y que eso sea culpa de una mina y no sea culpa de un sistema que no tiene esos salarios ya. Sí, no sé si es tan así. O sea, yo creo que el feminismo transformó culturalmente la sociedad en Argentina clarísimamente. O sea, yo recuerdo venir, no sé, en el año 2013-14 y venir después de la ola feminista y ver claramente los cambios que generó en España también, ¿no? Un gran movimiento feminista, y creo que sí, siempre que hay un cambio puede haber una reacción, pero pienso que no es mayoritaria. Pienso, claro, que lo mayoritario es lo otro, y que si uno pregunta a la gente en la calle, el sentido común es más bien el que conquistó el feminismo, el que conquistó el movimiento de mujeres, y lo otro es una reacción que, bueno, que en cierto modo es natural cuando se produce un cambio tan profundo,
pero que no es mayoritaria. Eso no significa que la ultraderecha, que hoy sí es mayoritaria en Argentina, bueno, sí beba de eso y de otras cosas, ¿no? Para armar su discurso y su identidad, pero eso no significa que la mayoría se volvió antifeminista. Pienso que no. Sí. No, de hecho, es cierto lo que decís. Hay una sobredimensión de estos discursos en las redes sociales, sobre todo, que es un aparato también de este tipo de propaganda, ¿no? Y que funciona también para chicos que son más chicos y que, bueno, por ahí en esas dudas de qué es ser mujer, qué es ser varón y demás, consumen justo ese contenido. Es cierto, nosotras desde Ecofeminita laburamos mucho el tema de masculinidades a partir de que ganó Milei, por supuesto, y es cierto que están mucho más cerca de lo que creemos. Pero bueno, es medio difícil también determinar qué es determinar. Sí, tratar de entender el análisis porque la gente termina votando estas expresiones de extrema derecha por ahí a pesar de esos discursos más conservadores, por ahí a pesar de su pelea contra los derechos humanos, por ahí a pesar de que sea tan cipayo. No es justamente por eso que lo votan, sino a pesar de eso que lo votan. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que la clave es que ellos están representando el cambio y nosotros estamos representando lo existente. Eso con todos los matices que se le puedan poner, pero creo que hay algo de eso y que ese es el problema en el fondo de todo, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve la última vez en el 23, Milei ganó las PASO y, bueno, hablando con gente, no sé, en el kiosco, ¿no? ¿A quién vas a votar? No, al nuevo. A ver si cambian las cosas, ¿no? No era un voto, o sea, hay un voto ideológico de la derecha de toda la vida argentina que fueron más bien los que lo votaron en la segunda vuelta, porque en primera vuelta creo que lo votaron al macrismo, ¿no? Sí. Y después se sumaron en la segunda, pero hay otro voto que no es un voto ideológico ni un voto que tenga tanto que ver con esa reacción machista. No, creo que es un voto, es una pulsión de cambio, casi diría revolucionaria, porque además él mismo lo expresaba en esos términos, el propio Milei, y que bueno, que la ultraderecha está logrando representar y está logrando capitalizar, y ese es el problema. No pueden ser ellos el cambio y nosotros lo existente. También ¿no? pasa que cuando su propuesta de cambio es tan en la de mantener el statu quo como está y la de mantener el proyecto extractivista en Argentina y demás, bueno, es mucho más llano el camino, ¿no? Porque no te opones a nada, no te opones a ningún espacio de poder, no te estás oponiendo a los medios de comunicación, no te estás oponiendo al círculo rojo. Entonces, bueno, no solo es un radicalizado, sino que se le abre la cancha porque es como, al final llegó el loco que puede hacer todo lo que queríamos. Claro, y que además juega a favor de la ideología dominante que ha generado el neoliberalismo, de ese individualismo, de todo eso, ¿no? Entonces, claro, tiene el viento a favor también mundial, o sea, claro, así es fácil. Por ello, si uno se radicaliza de este lado y tiene algún tipo de resonancia, bueno, en 3, 2, 1 vas a tener a todo el aparato en contra. Claro, obvio, sí, ¿no? Nosotros lo tenemos mucho más difícil, ¿no? Porque vamos también en contra de la corriente, o sea, en contra de la corriente a nivel del sentido común con el que se nos ha educado en muchos aspectos, ¿no? Eso, y en contra de lo que han generado 30 o 40 o 50 años de neoliberalismo, también de lo que ha generado otros fenómenos de nuestra época, ¿no? La tecnología, las redes sociales, también la propia pandemia, que creo que todavía no hemos entendido del todo el impacto que ha tenido, ¿no? Político también, porque ha sido el clímax de ese individualismo, donde cada uno estábamos en nuestra casa adelante de una pantalla. Bueno, todo eso también contribuye a lo que ellos plantean. Pero bueno, habrá que pelear. Y en esto de lo nuevo y lo viejo, bueno, aparece China, que de nuevo es una hegemonía que va creciendo, pero que no tiene las lógicas de una hegemonía occidental, ¿no? No se piensa de esa manera, no se estructura de esa manera, tiene una planificación económica centralizada, pero no parece tener esos anhelos de imperio como los tuvo Estados Unidos en términos de la dominación de los recursos naturales o como lo tuvo Gran Bretaña. ¿Cómo lees a China en todo esto? No, sí, estoy de acuerdo. Hay que ver cómo sigue, ¿no? O sea, obvio que
nada está escrito y puede ir para cualquier lado y puede convertirse en otra cosa, ¿no? Pero sí pienso que de momento China no tiene ese afán universalista, digamos, que sí tuvieron los europeos, como de pretender que los demás, el resto del mundo, se no sé, civilizara seamos como ellos. ellos. Creo que China es un país más autocentrado, que sí busca en sus relaciones internacionales, evidentemente, acuerdos ventajosos para sí misma y que no está jugando a un internacionalismo comunista como para que se liberen la clase trabajadora de los otros países, o sea, como si fuera una internacional comunista. Tampoco hay que ser ingenuo, ¿no? Las cosas como son, pero bueno, China no invadió a nadie, de momento no bombardeó a nadie, sí busca relaciones, bueno, pues que le beneficien o que le interesen en algún sentido. Pero, hasta el momento eso creo que es así. Hay una diferencia que es objetiva con lo que ha sido Estados Unidos. Y después, a nivel interno, no sé... yo estuve en China ahora en agosto, estuve un mes por ahí viajando porque, tenía mucha curiosidad también de conocer y pude visitar a un amigo que vive ahí, que le mando un saludo a Pablo, que enseña español en Qinhuangdao, en el norte de China, y que está ahí muy feliz. Y y tuve la oportunidad de viajar, de conocer, y la verdad que quedé muy sorprendido. No iba tampoco con esa predisposición, ¿no? No sé, como de quedarme sorprendido positivamente con China. O sea, yo iba con mis prejuicios, pero tengo que reconocer que lo que vi me sorprendió positivamente. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Bueno, por un lado, a uno le sorprende el desarrollo tecnológico, porque Claro. es así algo muy fascinante, ¿no? Y muy futurista. O sea, realmente hay un nivel de desarrollo tecnológico muy superior al que se puede ver en Argentina, pero también en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Cosas que yo nunca vi. A nivel urbanización, a nivel Urbanización, fábricas. sí, infraestructuras, digitalización, robotización, Claro. transporte. Todo, ¿no? Muchas cosas. Pero después, a nivel social, me sorprendió pues que ese discurso que decía y que de alguna manera te llegaba de que en China habían erradicado la pobreza, es bastante real, es bastante real. Obvio que yo, estuve un mes, o sea, tampoco conocí Claro. todo, seguro que muchas cosas no las vi, pero estuve en varias ciudades, me intenté mover por diferentes barrios, pueblos de muchas provincias y realmente el nivel de malestar social que hay en Europa, y ni hablemos de Estados Unidos, ¿no? Con miles de personas en la calle drogadas y reventadas, en China no existe esa indigencia, no hay droga, lo cual también tiene un impacto brutal. No sé, o sea, vi una sociedad que en muchos aspectos tiene un nivel de bienestar muy superior al de nuestras sociedades y no tiene esa extrema desigualdad y tiene un Estado que manda, ¿no? Claro. Hay una clase capitalista, o sea, hay una lucha de clases en China, hay una desigualdad, pero me parece que los capitalistas en China, hoy al menos, no tienen el poder político. No significa que no haya una lucha dentro del partido, del Estado, y que intenten tenerlo, ¿no? Pero creo que hay una política, donde hay un Estado que sí se impone a ese poder económico y dirige la economía en un sentido más democrático y para el pueblo. ¿Y te parece deseable ese modelo económico, político, social? En términos de planificación, desde luego que sí. En términos de primacía del poder político sobre el poder económico, desde luego que sí. Después, digamos que incluso como ellos mismos lo plantean, ¿no? Ellos hablan del socialismo con características chinas. Sí, bueno, que seguro nadie entiende bien qué que es. lo que se arme acá tendrá que tener características argentinas y no Claro. chinas, ¿no? En ese sentido no creo que se trate de importar el modelo chino, que además no creo que sea posible, porque creo que para hacer lo que hizo China hay que ganar una guerra. O sea, en China, por ejemplo, el 100% del suelo es público. Claro. No se puede comprar una vivienda, se puede comprar el uso de una vivienda, ¿no? Bueno, no sé, alcanzar esa situación acá, Claro. se antoja medio imposible hoy, ¿no? O sea, como que tendría que haber una revolución, no sé, una guerra, que fue lo que hubo en China, ganaron, Claro. y por eso de ahí también viene todo lo que hay hoy, ¿no? Que además creo que es importante decirlo porque ahora, como digamos que ya es un consenso el éxito de China, ahora hay una disputa por el relato de a qué se debe, ¿no? Y la derecha dice, no, China triunfa porque es capitalista, China Claro. triunfa porque abrazó el capitalismo. Y yo pienso que eso, primero, que no hay que regalárselo, y segundo, que no es verdad, no es verdad. O sea, que China hoy es lo que es porque hicieron una revolución en el 49,
expulsaron a las potencias imperialistas, unificaron el país, pusieron al Estado por encima del poder económico y después sí, se ha ido modulando, ha habido cambios y todo, pero sin ese punto de partida, digamos que sería imposible lo que tienen hoy, ¿no? Sí, yo te preguntaba lo de modelo deseable Sí. porque muchas veces choca por ahí la lógica occidental con una lógica de partido único, con, bueno, unas discusiones en relación a las libertades individuales. Sí. Discusiones que son más de Occidente, digo, porque también en Oriente en general y en China en particular, lo colectivo se piensa de manera distinta, la individualización se piensa de manera distinta, pero nosotros que fuimos criados en países occidentales, creo que a veces nos queda como muy lejano entender Sí. ese razonamiento. Completamente, sí. Pero también yo creo que, no sé, yo animo a todo el mundo que pueda a que intente ir y ver, ¿no? Ir y ver, porque también hay algo de supremacismo, digamos, en la idea de que nosotros somos más libres que los chinos. Yo que pienso que no, yo no me sentí más libre que un trabajador chino, sinceramente. Y después también creo que hay que hacer una crítica a la falsa democracia en la que vivimos. Sí. Es decir, la democracia de partidos, digamos, sí, la democracia entendida como un concurso de popularidad en la televisión controlada por los millonarios, ¿eso es más democrático que un sistema de abajo arriba? Bueno, no sé, yo pienso que no. Bueno, también hay, por lo menos mis críticas a China tienen que ver también con que para llegar a ser lo que son hoy en día, han silenciado un montón de protestas de trabajadores, sobre todo durante los 90. Digo, hay cuestiones que son un poco más difíciles, ¿no? De relegar para decir, bueno, eso alcanza ¿para qué? Para crecer económicamente y tener una nueva clase de millonarios. China fue el país que más millonarios creó en el último tiempo y donde se repiten ciertas lógicas de desigualdad y también de patrones de consumo que, si yo pienso mi mundo ideal, y no son parte de lo que yo creo que Sí. deberíamos ir como humanidad. No, o sea, yo creo que todas esas críticas hay que hacerlas y hay que aspirar a algo mejor y todo, pero por un lado también ser, no sé, ubicarse en el mundo en el que vivimos y ser capaz también de tomar partido, o sea, vuelvo a lo que decía antes, yo creo que también hay una comodidad en decir que nada sirve y que para nada y que no merece la pena acompañar o no sé, o mirar con interés ningún proceso, ¿no? Porque entonces, no sé, digamos que no hay nada que merezca la pena, ¿no? Pienso que no es así y que después también, o sea, no creo que se pueda reducir el proceso a eso, ¿no? A, bueno, se crear una nueva clase de millonarios. No, o sea, sacaron de la pobreza... Sí, no ya lo sé, personal. pero entonces ahora te pincho yo, ¿no? O sea, como, bueno, sacaron de la pobreza a 800 millones de personas. Si eso no es una revolución, le pega el palo. Claro. En muchos motivos, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que también, o sea, hay algo también de propaganda en todo eso que decías, ¿no? Lo de los 90, pues en todo el mundo piensa en la misma imagen de Tiananmen, ¿no? La misma, Sí. pero siempre la misma. Bueno, y acá le cagan a palos a los jubilados todos los miércoles. Todos los miércoles. Pero entonces nosotros somos democráticos y China es una dictadura, bueno, no sé. Está bien. Es una buena respuesta. No sé si siempre hay que acomodarse como a decir, bueno, para el ejercicio del poder a alguien tenés que cagar a palos. No, sí, ok. O sí. No, no sí para el ejercicio del poder, sí para transformar una sociedad de forma... No digo que ese evento en concreto al que te estás refiriendo, ¿no? Y que es la, insisto, única imagen Sí. que la gente puede tener en la cabeza de represión en China, que es lo de Tiananmen, fuera parte de algo bueno, no digo, ¿no? Está Pero bien problematizarlo, lo pienso trayendo imágenes más cercanas, ¿no? Cuando fue la pandemia y recorrían imágenes yo me acuerdo imágenes de... Como que China te mostraban casi que secuestraban gente. Cuando veían que uno tenía COVID, lo agarraban y lo separaban. Y yo pienso, bueno, en Perú vos entrabas a un hospital y te sacaban el celular porque no querían que la gente vea lo que sucedía dentro de los hospitales, porque los hospitales eran un certificado de muerte Sí, por la falta de condiciones de infraestructura, no porque la persona tuviera ese destino final. sí, bueno, y yo te saco otro tema. O sea, en Palestina asesinaron a 300 periodistas Sí. y asesinaron a 70.000 personas. Y nosotros le vamos a dar a China lecciones de qué democracia. ¿Y a quién? ¿Y a Venezuela? ¿A quién? O sea, o sea... Sí, para es verdad mí que el genocidio en Palestina y el genocidio más televisado, ¿no?
bueno, desmorona un poco esa Completamente. hipocresía occidental. También hay que decir que Occidente es muy hipócrita, ¿no? Porque también ha dicho, bueno, el estado de bienestar, en economía se habla mucho, bueno, el capitalismo logró su rostro humano durante el estado de bienestar, y yo pienso el estado de bienestar en la Argentina o en los países latinoamericanos, y nunca se alcanzó, digamos, a un estado de bienestar que alcance para todas las personas, incluso en los momentos más benévolos, si se quiere, del capitalismo. Sí, sí, por eso digo que yo creo que hay que impugnar esos discursos también supremacistas, en cierto modo, que dicen, no, la democracia occidental, los partidos, nosotros tenemos libertad, nosotros podemos elegir, no sé qué. No, o sea, en el mundo del genocidio, yo pienso que eso, si ya era inaceptable por muchos motivos, ahora directamente es un insulto a la inteligencia de la gente, y que es mentira, y que por lo tanto no creo que haya, no se puede caer en eso de ninguna manera, o sea, de ninguna manera. Y hablando de Palestina, yo sé que es un tema que toca mucho más o que se trabaja mucho más en Europa, también en Estados Unidos, donde se han tomado universidades y demás. En Argentina sigue siendo un tema muy poco hablado en los medios de comunicación, Sí. sobre todo en los medios de comunicación mainstream. Directamente aparece la bandera de tremendo. Israel, pero como trabajadora de medios doy fe de que es muy difícil hablar del genocidio en Gaza. Sí, sí, Argentina creo que es uno de los ejemplos más claros del clima asfixiante que hay en los medios, ¿no? Del clima prosionista. Yo incluso en la base lo he tratado alguna vez y he sacado, recuerdo, ¿no? Incluso en el fútbol, en la narración del fútbol, el narrador decía, no, pues los rehenes de Hamás los queremos en casa, los queremos de vuelta, los terroristas, no sé qué, o sea, como que, bueno, ese discurso se ha propagado incluso en espacios a priori que no son informativos y que no son políticos, y hay todo una censura, ¿no? de la denuncia del genocidio, bueno, tachando esa denuncia de ser antisemita, de ser antijudío, no sé, yo tengo 8 apellidos judíos, te puedo decir, mi familia son todos, bueno, eran judíos que se huyeron de Europa y se vinieron a Argentina, ¿no? Mis bisabuelos eran rusos, polacos, como tantos otros miles de personas que vinieron una familia de exiliados. De doble, sí. Tremendo. Tremendo, sí. Y yo creo que bueno, justamente también por eso pienso que los que venimos de eso tenemos la obligación de hablar de ese tema, de no permitir que se instrumentalice y que se secuestre la historia de nuestra familia para colonizar un territorio y para masacrar a una población. Y además, ya si quieres, hablando un poco más del tema, yo pienso que, no sé, igual esto se nos va un poco, pero no sé si quieres hablar un poco más de esto. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que el sionismo es un proyecto segregador de los judíos. Medio como la cuestión judía de Marx. Sí, sí, por ejemplo, cuando se hizo la declaración de Balfour en 1917, ¿no? Que además nos recuerda que Palestina, el proyecto colonial en Palestina es muy anterior a Hitler y muy anterior a la Segunda Guerra y todo, ¿no? Era un proyecto colonial francés, después británico, bueno. Sí, un proyecto de un enclave occidental en lo que le llamamos Medio Oriente. Claro, exactamente. Bueno, cuando se hizo la declaración de Balfour, el único judío del gabinete británico fue el único que votó en contra y dijo una frase que para mí sirve para explicar un poco mi posición. Dijo, yo no luché toda mi vida para salir de un gueto para que me metan en otro, ¿no? Bueno, yo pienso que el proyecto sionista es un proyecto segregador de los judíos, que sirvió para vaciar el mundo de judíos y meterlos a todos, no a todos, pero a una gran parte en Israel, a defender los intereses geopolíticos de las mismas oligarquías europeas que los masacraron y expulsaron. Yo no quiero un Estado judío, de la misma manera que no quiero un Estado islámico o un Estado católico. O sea, pienso que los Estados tienen que ser democráticos y laicos e igualitarios para todas las personas, no un Estado judío ni un Estado étnico religioso. Creo que es un proyecto indeseable desde cualquier perspectiva democrática. Más allá del territorio que ocupe. Claro, es decir, yo creo que aunque el Estado de Israel lo hubieran hecho en una isla desierta o en la Luna, sería un proyecto indeseable en la medida en la que es un proyecto que viene a segregar a los judíos, que viene a con la idea de que hace falta una patria judía, y esa es una idea que hurta, sin duda, la condición de nacionales a los judíos en sus verdaderas patrias,
donde pelearon realmente para ser iguales que el resto de alemanes, polacos, rusos, ucranianos. Eso era por lo que peleaban nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. El sionismo siempre fue minoritario entre las comunidades judías hasta después de la Segunda Guerra Mundial y todo, ¿no? Y desde luego, después cómo se ha concretado históricamente en la realidad ha sido en la colonización de ese territorio y en las sucesivas masacres contra el pueblo palestino, que se revela periódicamente como no puede ser de otra manera. Entonces, en fin, a mí me parece repugnante el planteamiento de que estar en contra del genocidio de Israel en Gaza, o incluso de la propia idea de que tenga que haber un país solo para los judíos, que para mí eso es lo antijudío, sea ser antisemita, ¿no? Eso es propaganda. Bueno, ahora tenemos una diputada nacional, Marina Biasi, que directamente enfrenta un proceso judicial por sus dichos a favor de Palestina. Tampoco ha dicho nada que no se pueda decir, pero bueno, parece que en la Argentina por lo menos no se puede decir. Sí, bueno, le mando todo mi apoyo a Vanina y espero que no sea condenada, pero eso es un síntoma muy claro del clima asfixiante que hay en el oficialismo mediático y un sionismo, sí. En la comunidad judía, por lo menos en la Argentina. Sí, no sé, ahí me falta algún dato, a lo mejor. En Estados Unidos, por ejemplo, no fue así, al contrario, ¿no? Todo lo que sucedió a partir del 7 de octubre del 23 ha generado una crisis de reputación de Israel enorme, ¿no? En el mundo, en muchos lugares, y en Estados Unidos, desde luego, donde la mayoría de los jóvenes judíos condenan las acciones de Israel, apoyan al pueblo palestino. Y bueno, tú dices que en Argentina fue al revés, no sé, puede ser. Sí, también pasa, Argentina tiene una larga historia de antisemitismo, de hecho en los movimientos de los 70, de la cual yo soy fan, pero es verdad que había como una lucha que también se traducía en, bueno, los judíos son de izquierda y los antisemitas eran peronistas más conservadores, y como cuestiones que están muy arraigadas en nuestra historia. Entonces también yo identifico que dentro de los movimientos pro-Palestina muchas veces se meten discursos que son antisemitas. Y me parece preocupante eso, lo entiendo en el contexto, pero es preocupante. Sí, bueno, no sé, yo, digamos, no me siento, sinceramente, no sé cómo decir, atacado, señalado por el movimiento palestino de liberación como por judío. Supuesto, o sea, por supuesto. Yo digo que de repente estás diciendo que tiene que terminar el genocidio en Gaza y te dicen sí, porque los judíos son los que coordinan el mercado financiero internacional. Y vos decís, eso decían los nazis. Claro, no. Vamos a calmarnos un poco, ordenémonos, porque me parece que se están metiendo otros discursos en el medio. Bueno, en Argentina es muy conocida este plan, que también es una teoría conspirativa antisemita de van a por el plan Andinia, de ocupar la Patagonia Argentina. Entonces son discursos que de nuevo, en este tiempo muy adverso a lo complejo, parece todo lo mismo, y no es lo mismo. No, desde luego que no. Obvio que todo eso son, no sé, delirios así neonazis, ¿no? Sí. Sí, pero creo que no es justo, digamos, plantear que esos son ingredientes relevantes de lo que es el movimiento de solidaridad con Palestina o el movimiento de la propia resistencia palestina. Pienso que no. Y pienso que, te digo más, o sea, si se termina el régimen colonial en Palestina, de forma similar a como fue en Sudáfrica, yo pienso que la culminación razonable, y que quizás sea lo que nos dirigimos de la situación en Palestina, es similar a lo que pasó en Sudáfrica. En Sudáfrica había un régimen colonial supremacista blanco, que en el fondo es lo que hay hoy en Palestina, que cuando cayó dio lugar a un único Estado democrático para toda su población, al menos sobre el papel. Bueno, si eso sucede también en Palestina, no significa el fin de la vida judía en Palestina. Puede haber vida judía en Palestina, pero en igualdad. No ves un horizonte de dos estados, sino de un estado. Sí, no ve un horizonte de dos estados. Pienso que eso ya, por muchas razones, o sea, pienso que Israel también por los hechos consumados lo hizo inviable. Pienso que también el propio movimiento palestino nunca
nunca aceptó y nunca estuvo en esa agenda, ¿no? Y eso sigue siendo así a día de hoy en todas las encuestas que se hacen, ¿no? Se ve como una defensa del statu quo de alguna manera. Miro también el proceso sudafricano, donde hubo un proceso transitorio, digamos, o un interregno donde se crearon los bantustanes. Los bantustanes fueron pseudoestados negros creados, pseudoguetos, ¿no? Pseudoestados dentro del territorio sudafricano, que tenían una bandera y un himno y supuestamente eran estados, pero que no tenían soberanía, no tenían ningún tipo de independencia, y finalmente cuando se culminó el proceso de liberación de ese territorio, desaparecieron los bantustanes y todo se integró en un único estado. Pienso que en Palestina ya existe de facto un único estado que controla todo el territorio, que es el Estado de Israel, y quizás se trata de que se convierta en un estado igualitario, democrático, laico, no de base étnico-religiosa, donde todos los seres humanos que viven en ese territorio, independientemente de cuál sea su etnia o religión, tengan los mismos derechos políticos, sociales, económicos. Y insisto, eso no significa el fin de la vida judía en Palestina, pero sí el fin de un Estado judío. Y de la doctrina de Netanyahu, por lo menos. Desde luego, y de un sistema de apartheid, donde hay una doble régimen político para dos grupos de población que en realidad están bajo un único estado de facto, porque la población palestina al final tiene que transitar por los checkpoints que controla el Estado de Israel. El supuesto Estado palestino no tiene cuáles son sus fronteras, no tiene control de su espacio aéreo, no tiene control, no tiene ejército, no tiene soberanía. Me cuesta creer que una sociedad tan atravesada por el servicio militar y por esta crianza y esta estructuración de la sociedad a partir del servicio militar pueda de repente convivir pacíficamente con los palestinos a los que les enseñaron a odiar, digamos. Sí. Y a temer. Obvio, es difícil. Pero lo otro también, que son dos estados, un Estado judío y un Estado islámico, lo cual es indeseable para mí desde cualquier punto de vista democrático, en una guerra eterna y en un enfrentamiento y odio eterno, también me parece difícil y no me parece deseable. Y lo otro, se antoja, cuesta pensarlo, pero bueno, no sé, en Alemania también hubo un gran proceso posterior a la caída del nazismo, donde hubo, se cambió el relato oficial. No creo que eso sea imposible. Creo que hay ejemplos históricos, de nuevo Sudáfrica, ¿no? Donde se han dado ese tipo de procesos. Evidentemente eso tendría que venir después de... no puede ser sobre la impunidad, o sea, tendría que venir después de grandes procesos también judiciales, de juicios y condenas a los genocidas, de un nuevo discurso oficial, de grandes actos de reconciliación, no sé, o sea, sí, no digo que sea fácil, no es fácil, pero también no hay que perder la perspectiva de que Israel tiene 80 años, o sea, es muy poco tiempo histórico, y bueno, sucesivamente los palestinos se rebelan, se levantan. Israel tiene un problema demográfico, que es que a diferencia de Estados Unidos o de Australia, donde hubo un exterminio, o de Argentina en un punto, también en todo el sur, ¿no?, donde hubo un exterminio de la población nativa, el sionismo no ha logrado eso. Tiene un problema demográfico donde los palestinos, que no logran sacarlos de ahí ni logran diezmarlos. Entonces eso para mí, ahí está la inviabilidad de Israel como Estado. Israel al final solo se mantiene por el apoyo que recibe de Estados Unidos y de las potencias coloniales occidentales, y sin ese apoyo sería inviable. Totalmente. Sí, y también despierta toda esta solidaridad y algún tipo de piso de acuerdo en que así como estamos no se puede seguir. O pareciera intolerable. No sé si es intolerable, pero parece intolerable, ¿no? Como ver un genocidio en redes sociales. Yo creo que es complejo porque también se naturalizan escenas de mucha violencia, de una violencia recargada, y yo temo también en la naturalización de esas imágenes. Sí. Yo creo que algo de eso hay, algo de que se normaliza, como ya pasa a formar parte del paisaje, y te insensibiliza, pero creo que el efecto principal para mí es el contrario. O sea, la solidaridad. Y el rechazo a ese Estado, a ese proyecto, ¿no?, sobre ese territorio. Pienso que eso ha crecido mucho desde los últimos 2 años, ¿no?, y que, no sé, en España, claramente, en Europa, aunque hay también
desde los discursos oficiales una censura contra todo eso, pero ha habido movimientos inmensos de solidaridad con Palestina, por lo que todo el mundo está viendo con sus propios ojos, ¿no? Y eso, por mucho discurso y por mucha propaganda, es muy difícil de ocultar. Bueno, te voy a sacar de acá. Bueno, dale. Y vamos a hacer un ejercicio de imaginación política. ¿Vos te considerás militante, activista? ¿Qué término te gusta? Sí, me gusta más militante que activista. Bien, militante, porque es más colectivo. Sí, correcto. Y es más orgánico a un movimiento o a un partido. Pero como todo militante, me imagino que pensás en cómo sería un mundo mejor, ¿no? Porque para algo militás. Sí. Para mejorar las condiciones de vida, para mejorar ese país, ese mundo, esa comunidad. Si cerrás los ojos y pensás concretamente cómo sería ese mundo mejor, ¿cómo te lo imaginás? ¿Cómo me lo imagino? Sí, en el día a día. Bueno, me imagino un mundo en el que hayamos repartido el trabajo, en el que todos los trabajos, en la medida en la que son igualmente necesarios para que funcione la sociedad, están igualmente reconocidos, y donde no existe una idea según la cual alguien merece ser más feliz que otro por el trabajo que desempeña, porque desde alguien que limpia el piso hasta alguien que, no sé, programa una computadora, ambas cosas son igualmente imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad. Y por lo tanto pienso en un mundo basado en la idea de que nadie es más que nadie, de que nadie merece ser más feliz que nadie ni acumular más que nadie. Una sociedad donde el fruto de la inteligencia colectiva, de la tecnología, esté puesta al servicio de la emancipación, de la liberación de todos los individuos del propio trabajo, ¿no? Y que permita que tengamos más tiempo de vida para dedicar al arte, a la cultura, al ocio, a lo que sea, ¿no? Un mundo donde todas las personas puedan acceder, si quieren, a la educación superior, la educación artística, la educación, digamos, que te permite ser sensible y conmoverte con muchas expresiones de la inteligencia y de la emoción y del arte, ¿no? Me imagino un mundo donde la manera de extraer los recursos o la manera de llevar a cabo trabajos no esté definida por el lucro de los propietarios de esas herramientas de trabajo, de esas empresas, sino de la felicidad de las personas y también de la propia sostenibilidad del medio ambiente y del planeta. Es lindo lo que te imaginas. Sí. Difícil de creer en este mundo, pero... Pienso que en realidad... no sé, la historia de alguna manera, los propios conflictos que suceden en el mundo están definidos por una lucha entre quienes de forma más o menos consciente pelean por eso y quienes no les interesa que se dé eso porque les interesa la situación actual, objetivamente. Sí, totalmente. ¿Te quedó algo? No sé, siempre quedan muchas cosas. Esta última pregunta era tremenda. No sé, gracias por sacarme del tema anterior, ahí no sé. No, me parece muy importante porque también hay un momento donde todo parece muy hostil en este mundo, donde todo parece que puede suceder con total impunidad, volviendo al caso de Palestina, que todo puede pasar y que todo pasa y que cada vez naturalizamos niveles más violentos y más precarios de la vida. Y bueno, también en esos momentos de crisis son los momentos donde pueden surgir las nuevas posibilidades, las nuevas alternativas. Exactamente. Entonces por ahí también tiene que ver con... No quiero entrar en el positivismo barato de ver el vaso lleno, pero por ahí sí en entender que es necesario, mover el deseo, activar ese mundo hacia donde queremos ir, y que esa parte, que por ahí suena más cornuda, decimos acá, es la que puede reencantar también a las nuevas generaciones y a personas que creen que ya no hay salida en este mundo. Sí, completamente. Yo iba un poco por ahí, ¿no? O sea, de entender el momento donde todo se está rompiendo y donde eso también
da, como tú decías, una oportunidad o un espacio a disputar y a plantear el mundo que queremos, un poco como tú estabas haciendo en la última pregunta, porque si estuviéramos en un momento de estabilidad rocosa, donde nada, digamos, donde el sistema está en una fase de hegemonía y una fase imbatible, ¿no? Como pudo ser hace 20, 30 años, quizá te diría otra cosa, pero creo que ya no estamos en ese momento, ¿no? Y que estamos en un momento donde hay que pelear por lo que viene. Totalmente. Te agradezco mucho, Manu. Gracias por la reflexión y nos vemos en la próxima.